De jóvenes. El día de hoy vamos a revisar el tema de psicopatología de la conciencia y la atención. La conciencia es la función mental que nos permite darnos cuenta de lo que está pasando alrededor nuestro y de lo que pasa con nosotros mismos. Algunas veces se anota en las historias clínicas como sensorio. Se hace el examen clínico y al hacer el examen neurológico ponen sensorio. Y ahí hay que se pone orientado en tiempo, y espacio y persona. Lúcido inclusive. Mm, eh, TEP, una conciencia normal. La conciencia puede definirse de diversas maneras. Hay múltiples definiciones de conciencia, ¿no? Solo hay que separar lo que es conciencia moral, porque es otra aplicación del vocablo conciencia, pero como un concepto conciencia moral de lo que es conciencia como una función mental. La acabo de definir, ¿no? Como manera introductoria al tema, he puesto una revisión breve de lo que es un enfoque de la teoría complejidad, ¿no? En la conciencia, cómo se podía comprender la teoría de la complejidad. Una de las afirmaciones esenciales de la teoría de la complejidad es que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? En un equipo, si el equipo juega predominantemente integrado, el desempeño del equipo es más que la suma de las individualidades. El funcionamiento del reloj es más que el funcionamiento que pueda tener cada una de las piezas de manera aislada. Y se reconoce que el todo adquiere cualidades emergentes. Justamente por eso es más que la suma de las partes, ¿no? Hay cualidades emergentes en el desempeño de un todo. El cerebro que funciona con módulos, ¿no? Cuando trabaja como un todo, produce funciones mentales, las funciones mentales, ¿no? También llamadas funciones psicológicas o funciones psíquicas. Es interesante que el desempeño de la función mental restringe algunas de las funciones cerebrales. Porque uno puede autocontrolarse voluntariamente o porque uno puede autodirigir su conducta, ¿no? Con voluntad y más aún con atención, ¿no? Por ejemplo, o para concentrarse en un tema se seleccionan temas para concentrarse. Entonces la función mental va restringiendo algunas funciones cerebrales. Y las funciones mentales del grupo, de los grupos sociales, producen la cultura. La cultura es parte, es el producto de la función mental de otras personas. Y ya aquí el funcionamiento
que logra producir la cultura, el funcionamiento mental que logra producir la cultura, ya tiene la cultura como un fenómeno totalmente independiente, o en gran parte independiente. Ya la cultura tiene un desempeño independiente por sí mismo, lo cual no pasa con la función mental. La función mental y el cerebro, la función mental siempre funciona, depende del funcionamiento del cerebral. Y la cultura restringe funciones, desempeños del comportamiento humano, ¿no? Funciones mentales, ¿no? La cultura procede y restringe las funciones mentales del grupo. En cuanto al tema de la conciencia, lo he escrito aquí de tomado un texto que me parece que es el que podemos tomar como definición para este curso, para esta clase. Conciencia es la capacidad de reconocer la realidad circundante y la actividad mental del propio sujeto, que permite sentirse presente en el mundo y en la realidad. Entonces, nos damos cuenta. Hay unas tasas metabólicas tomadas con tomografía de emisión de positrones, y se puede notar que la actividad cerebral llega a producir ese nivel de alerta. Entonces, una actividad cerebral baja y el nivel de alerta baja se producen en el coma, ¿no? O en la persona que está con anestesia general. También con el sueño profundo, ¿no? En el sueño profundo hay cierto nivel de alerta. El sueño REM y el sueño ligero tienen un poquito más de nivel de alerta y se corresponde con una mayor actividad cerebral. La somnolencia, ¿no? y la conciencia, el estar consciente, requieren mayor actividad cerebral. Eso puede verse en la tomografía de emisión de positrones, donde se ve que el estado de vigilia conciencia activa el sistema nervioso central. El anestesiado y el que tiene un sueño profundo dan otras imágenes, un caso de estado vegetativo permanente y ya da otra imagen, ¿no? Y otras formas de estado vegetativo persistente pueden dar estas imágenes también. La conciencia emerge desde una secuencia de sucesos neuronales de progresiva complejidad. Esta se expresa en las grandes redes cerebrales o circuitos cerebrales. Esto voy a hablar en esta imagen, que la voy a detallar dentro de un momento. Voy a hablar un poco de eso, pero va a haber oportunidad para hablar de casos típicos en determinadas alteraciones de conciencia. La conciencia es diferente del movimiento. Una persona puede estar con un bajo nivel de conciencia
y tener movimientos, ¿no? Solamente con la conciencia ausente, que es el coma, la muerte cerebral, ¿no? Em, Eso, o no hay movimientos, solamente ahí no hay movimientos. Pero la conciencia disminuida o muy disminuida, mientras no sea completamente disminuida, puede tener algo de movimiento, puede tener algo de movimiento. Y ah, es, va a ser muy útil recordar que hay estados de pérdida parcial o bastante intensa, pero es parcial, y el paciente puede estar hasta agitado. En el sueño profundo, la persona puede tener algunos movimientos y está algo inquieto. En algunos casos, el paciente puede estar en estupor y estar agitado y no salir del estupor, ¿no? Y lo que parece es que el paciente está en estupor y después recupera la vigilia y está agitado, pero no, está completamente agitado, estaba en estupor sin movimientos y después pasa otro momento en el que está agitado, pero sigue en estupor. Ese es el caso de el cuadro de psicosis catatónica. En psicosis catatónica pasa de eso. O puede estar inquieto o agitado. Eh, si la conciencia está disminuida, ¿no? Puede hacer que la persona esté sin movimiento, pero en algunos momentos puede estar inquieto, pero también estar agitado. La persona que está dormida y que está soñando o una pesadilla, puede hacer movimientos mientras sueña con la pesadilla. Eso se observa en el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático, el paciente puede estar en sueño profundo y estar inquieto, ¿no? Ah, mm, Me parece que también el paciente con estrés postraumático, he visto bastante estos casos, puede estar en sueño profundo y puede estar agitado. Está agitado porque eh, eh, eso está vinculado a, al, al, al soñar cosas, experiencias, ¿no? Son experiencias que producen eh, mucha ah, eh, experiencias que producen mucho temor, experiencias de mucho temor ¿no? Y pasa con ellos. Después en sueños, cuando una persona sueña normalmente, es normal, puede estar inquieto si tiene un sueño desagradable, ¿no? O, pero si el paciente está agitado y está somnoliento, ¿no? O un poco más que somnoliento, el paciente podría tener un problema que es necesario evaluar. Eh, hay que evaluar eso. Son diversos casos que pueden producir eso. El estado de conciencia normal, nosotros lo podemos distinguir como un desempeño entre un nivel alto que representado con una línea horizontal elevada en este trapecio
y el estado de conciencia disminuido, representado por la línea horizontal inferior, ¿no? Y el péndulo de la vida es entre ir a la parte superior y regresar a la parte inferior. Ese es el péndulo de la vida. Hay una conciencia, en la parte superior hay una conciencia de sí mismo. Uno es consciente de sí, cuando hay plena conciencia. Y al mismo tiempo uno puede sentirse parte del medio si se descubre que está en el nivel, si se está en el medio donde está, ¿no? Y en reposo, la experiencia plenamente trofotrófica se da con un nivel de conciencia muy bajo o mínimo, ¿ya? Y en este movimiento fisiológico hay horas de reposo y hay horas de vigilia. Entonces, ahí en ese movimiento pendular estamos despiertos y estamos dormidos, ¿no? Y en todo este fenómeno están liberándose neurotransmisores, los que son activadores de la conciencia, como glutamato o como noradrenalina, son activadores de la conciencia, pero también activadores del sistema nervioso central. El principal activador del sistema nervioso central es el glutamato. Y hay neurotransmisores que se van activando también en otros momentos, ¿no? Y la conciencia disminuye. Por ejemplo, la molécula gamma aminobutírico, que es un ácido gamma aminobutírico, está en su máxima de expresión justamente cuando se está dando el descanso, el reposo de la persona. Y también está la acetilcolina, que principalmente tiene esa función. Aquí es un poco difícil generalizar con la acetilcolina, porque la acetilcolina, según los receptores, puede desempeñar una función activadora. En todo caso, la acetilcolina tiene una mayor cualidad de reposo y de experiencia trofotrófica, pero también la acetilcolina tiene una discreta función en la concentración. La concentración no es del todo trofotrófica. Pero cuando uno está dormido, pues sí es una plena experiencia trofotrófica de reposo. La conciencia es normal cuando el sujeto está orientado en el tiempo, el espacio y la persona. Esto es así generalmente, ¿no? Bueno, pero cuando uno está de pleno descanso y han pasado 1 o 2 días o 3 o más tiempo en un lugar donde la persona está plenamente descansada y no se está
eh, conectando con atención en el calendario, inclusive hay lugares donde no hay calendario, ¿no? A la mano, ¿no? Entonces, la persona puede hacer un cálculo de la hora, pero no sabe exactamente qué día es, ¿no? Pero eso es son hechos, son fenómenos transitorios, porque la persona vuelve al trabajo y ya ahí ya se vuelve a orientar, ¿no? Eh, en una conciencia normal, el paciente eh, ¿no? Dice que reconoce al médico. El médico le pregunta, ¿quién soy yo? Usted es el doctor. ¿No? Ayer ha venido a visitarme, lo dice en el hospital, por ejemplo, ¿no? El, ah, la persona con su conciencia normal se da cuenta de su estado somático, eh, se reconoce como persona, entonces percibe el ambiente y si ve que el ambiente es algo peligroso, eh, entonces esa conciencia le permite tomar precauciones, porque se da cuenta que está en un ambiente peligroso. Eh, Hay un estrechamiento cotidiano de la conciencia bien transitorio, ¿no? Entonces esto es normal porque es muy frecuente. Alguien está abstraído con sus propios temas, o alguien está recordando algo o está proyectando algo para el futuro y puede estar en un transporte público y estar bien concentrado en eso, ¿no? Y de tal manera que no se da cuenta que hay alguien a su lado, ¿no? Hay un estrechamiento de conciencia, pero de pronto, quizás al final del viaje, se da cuenta que sí, que está solo. Este, Otra manera es estar muy concentrado con el grupo con el que está o con la persona con la que está. Alguien está concentrado solamente con la persona con la que está. Eh, mm, Algunas veces se lo dicen, ¿no? Alguien que no está dándose cuenta de lo que está pasando, le dicen, oye, ¿tú estás enamorado? ¿Qué pasa? Eh, También normalmente eh, mm, la persona eh, mm, puede decir, no me di cuenta que el tiempo había pasado, porque tuvo una experiencia muy bonita, todo fue muy ameno y después mm, le pareció que había sido todo muy breve. Pero eso es normal. Ahora sí pasamos a lo que es la conciencia en sus estados anormales, ya son psicopatológicos. Eh, Distinguimos el estrechamiento de la conciencia. Se da cuando la persona solamente está concentrada en algo muy focalizado. El foco solamente abarca una parte de la realidad, se ha focalizado. Se presenta esto en algunos estados hipnóticos o también en el sonambulismo. En el sonambulismo la persona solamente se da cuenta de lo que estrictamente va haciendo con el movimiento o dirigiéndose a algo, ¿no? Pero de nada más, de tal manera que si la persona se despierta del estado sonambúlico y está caminando por alguna
parte fuera de su habitación, se da cuenta que estaba soñando, ¿no? Y con un gran movimiento. Este, eh, también se presenta el estrechamiento de conciencia en el trastorno disociativo. Un trastorno disociativo o los estados asociados a estrés psicosocial severo y súbito también. La persona solamente se da cuenta de lo, ¿no? De una parte de la realidad. Mientras que el entorpecimiento de la conciencia es una reducción cuantitativa de todo el campo de la conciencia. No es solamente de lo que sale alrededor del foco, sino de todo, una reducción cuantitativa del campo de la conciencia. Aquí hay una disminución de la lucidez y la vigilia. Es típica de cuadros orgánicos. Se presenta en el delirium, en el delirium con componente anormal o sin contenido anormal tampoco. También hay un entorpecimiento de la conciencia. En depresión moderada o grave también. Y en demencia, la conciencia en demencia está reducida en general. Hay niveles de entorpecimiento de conciencia. El entorpecimiento de conciencia pasa por estado de embotamiento, somnolencia, estupor y coma. Es leve en el embotamiento. El paciente está desorientado parcialmente en el tiempo. Por ejemplo, el paciente podría decir que está de día, pero no sabe si estamos en la mañana o en la tarde, ¿no? O de todas maneras no va a saber en qué año estamos o qué día del mes estamos, ¿no? Hay un botamiento de conciencia. Esto hay que describirlo así en las historias clínicas, porque vamos a ver en qué cuadro o en qué cuadro clínico se encuentra el paciente, ¿no? En la somnolencia, y ya inclusive el paciente no sabe expresar dónde se halla. No comprende a las preguntas o esboza respuestas desatinadas. El movimiento del paciente que está en somnolencia puede ser brusco, y ahí es donde puede botar cosas. Puede obedecer órdenes simples, como por ejemplo, levante la mano derecha, o se le dice, levante esta mano, abra los ojos, cierra los ojos, y el paciente lo va a poder hacer, ¿no? Requiere ayuda para alimentarse. Pero necesita ayuda para alimentarse, ¿no? Generalmente se le ata una cama o un sillón para evitar interferencias, pues, con movimiento brusco que el mismo paciente vaya a hacer, ¿no? Hay que alimentarlo. Y un nivel más acentuado del entorpecimiento de conciencia es el estupor. En el estupor el paciente solo responde al estímulo doloroso y no tiene movimiento coordinado si lo hiciera. Las pupilas tienen una reactividad lenta y los reflejos motores están presentes. El reflejo patelar, el reflejo
el, de Babinski, por ejemplo, están presentes. El reflejo rotiniano, de la rótula, rotiniano. En el coma, el reflejo pupilar es muy lento y no hay movimiento. Siempre hay un reflejo pupilar lento. Y este es un estado que limita con la pérdida de la vida. Es un momento muy delicado del paciente. Entonces, si alguien confunde el sueño profundo con el coma, no va a distinguir que un paciente está grave de una persona normal. Sí lo podemos hacer con con la anamnesis, ¿no? No vamos a ver a un paciente que no nos dé información. Lo tendríamos que ver en una carretera tirado, nos acercamos y ahí podemos ver a un paciente que está en estupor o en coma, pero no sabemos a qué se debe, ¿no? Yo creo que eso muy pocos médicos. Yo nunca lo he visto. Hay tipos de desorientación, porque vamos viendo que a mayor compromiso de conciencia, mayor desorientación, ¿no? Pero no toda desorientación es un trastorno de conciencia. Si la desorientación es por compromiso de conciencia, podemos suponer que hay una encefalopatía metabólica, por déficit de oxígeno, por ejemplo. La persona tiene una saturación de oxígeno muy baja y lo normal es que si baja a 94 ya debe hacerse notar algún trastorno de conciencia, y si baja de 70, de 90, ya el paciente puede tener un compromiso severo de conciencia. Aunque hay personas, generalmente de edad avanzada, que se han acostumbrado a vivir con una saturación baja de oxígeno y pueden estar conscientes a pesar de que su saturación de oxígeno es baja. Esto es raro, pero se da. Hay pacientes que han estado con su conciencia normal y de pronto por una neumonía su saturación de oxígeno baja más, ¿no? Entonces van caminando al hospital, ¿no? Pero ya el organismo no soporta eso. El paciente puede estar con 85, 80, algunos pacientes con 80 de saturación de oxígeno, y han caminado hasta el hospital con una neumonía aguda. Eso, pero otros no llegan. Salen de la casa, van caminando y no se dan cuenta que están con déficit de oxígeno, pero algún órgano les va a fallar, y si el órgano es el corazón, les da un paro cardíaco y mueren en la calle. Hay gente que ha salido de la casa, ¿no?, con una saturación de oxígeno baja, y yendo a la clínica, al hospital, ha muerto caminando en la calle. También hay compromiso de conciencia cuando hay una lesión cortical difusa, una, una meningoencefalitis, puede ser una lesión cortical difusa, o hay una lesión del tronco cerebral. En el tronco cerebral, a nivel de la protuberancia, ahí está el centro que permite estar consciente. Y esto está muy cerca de las neuronas vinculadas a los reflejos pupilares. Por eso es que el reflejo pupilar resulta un buen indicador del nivel de conciencia.
y a veces hay tumores pequeños que a nivel de protuberancia están creciendo y se expresan con compromiso de conciencia en enfermedad inicial, ¿no? Y que inclusive pueden producir la muerte en cualquier momento, porque está en un lugar específico, y eso lo podemos identificar sí, con los reflejos pupilares. Al ver los reflejos pupilares, las pupilas se ponen puntiformes o reaccionan demasiado lento, o algún ojo está reaccionando muy lento y el otro es algo lento, no es simétrico. Eh, Eso, nosotros vemos al paciente que está desorientado y lo exploramos de esa manera, pero también tenemos que tener presente que los pacientes podrían, no, los pacientes podrían tener, eh, los pacientes podrían eh, eh, estar desorientados, pero esa desorientación es amnésica, ¿no? Por falta de memoria, amnésica con falta de memoria, y uh, eh, está desorientado por falta de memoria. Otras personas por un pensamiento psicótico pueden creer que están en otro lugar o hasta en otra época, o hasta en otra época. Están desorientados. Es una desorientación delusiva. Y hay pacientes que están sin emoción, están con una diferencia afectiva muy grande, y entonces por ello es que están desorientados. Entonces, eso es lo que nos orienta en otros, hacia otros déficits o hacia otras enfermedades cuando hay desorientación. Eh, Volviendo al tema del movimiento y la conciencia, entonces puede haber conciencia y agitación. Conciencia y agitación. Um, por ejemplo, en hipoglicemia, hay personas que tienen hipoglicemia y van haciendo hipoglicemia y se agitan. Esto es raro, esto es... Entonces, no tenemos, si vemos a un paciente agitado, que llega a la emergencia, está agitado, no vamos a darle inmediatamente un sedante. Tenemos que ver qué pasa. Si está agitado, pero no está consciente, tenemos que descartar que esté con hipoglicemia, ¿no? Y eso es lo primero que hacemos. Se le toma un nivel, un dosaje de glucosa y se ve si está con hipoglicemia y está agitado. Lo mismo, la hiperglicemia también puede cursar de esa manera. Es un error pensar, un error muy, pensar que todo paciente que está agitado o que está sin movimiento tiene una conciencia normal. No, no, no. Los pacientes con encefalopatía metabólica, pues como es la hipoglicemia o como es la hiperglicemia, son encefalopatías metabólicas. Entonces tenemos que fijarnos de qué se trata exactamente. Hay casos reportados de pacientes que tuvieron hipoglicemia, estaban agitados por su personalidad, ¿no? Estuvieron agitados y les pusieron tranquilizantes, sedantes, porque estaban agitados, y después el paciente
entró en coma y no se recuperó y murió. Bueno, en hipoxia también, un paciente inmaduro que hace hipoxia, eso es una encefalopatía metabólica secundaria. Ahora, hay trastornos disociativos de conciencia que cursan con agitación psicomotriz. Algunos pacientes con esquizofrenia pueden presentar esto y los trastornos de personalidad también. De manera especial les he hablado de esta relación entre la agitación psicomotriz y la conciencia. El entorpecimiento de la conciencia y la desorientación. La lesión del tronco cerebral, de esto les he hablado. Por disminución global del funcionamiento cerebral global. Se ve en anestesia, intoxicación por opiáceos, intoxicación aguda por consumo de alcohol, hipoglicemia, hipoxia y otras condiciones también. Los trastornos disociativos. Ya, esto ya está detallado. Ahora voy a pasar a hablar de la atención. La atención es la capacidad de dirigir el foco de lo que alguien quiere entender o comprender mejor, o hacia donde uno quiere dirigir su actividad. Es esa capacidad. La capacidad de seleccionar los estímulos y de poner en acción la nueva información. Implica esto tener respuestas pertinentes. Entonces nosotros especialmente hacemos un esfuerzo de atención cuando hay estímulos que interfieren. Si están construyendo una casa o un edificio cerca de mi casa, entonces van a haber horas en las que el ruido puede molestarme, pero si tengo que hacer algo y concentrarme bien, de todas maneras tengo que esforzarme para atender lo que estoy haciendo. Con la capacidad de seleccionar un estímulo del conjunto. Cuando el individuo no es capaz de dirigir la atención de esta manera, entonces hay un trastorno de la atención. Lo normal es que nosotros podamos concentrarnos en algo, en un tema, en algo, y que tenemos algunas horas en las que nos es más fácil concentrarnos, pero otras en las que no es tan fácil. La atención se aplica voluntariamente y selecciona estímulos. Aquí vemos que la atención como función mental también se usa, se aplica con la voluntad. La voluntad. Esto me parece que es importante porque a veces se piensa que es solamente la fuerza de voluntad, ¿no? Cuando uno se concentra en algo, pero no es solamente eso, es la voluntad y la capacidad de atención. Así entonces se puede organizar lo que se va a memorizar y se pueden dar respuestas pertinentes a lo que se está atendiendo.
La atención entonces está muy vinculada a la conciencia, a la voluntad, a la memoria y a la acción. Acá tengo apuntado, he hecho unos apuntos sobre lo que es el paso de la voluntad a la atención y de la atención a la acción, ¿no? Conducta compleja que posibilita organizar la actividad del individuo. Así se le da un sentido al comportamiento y ejerciendo la selectividad que el caso requiere. A veces uno tiene que concentrarse bastante para hacer algo que requiere un movimiento muy fino. Para hacer algo siempre se dejan de hacer otras cosas. Las respuestas a la atención promueven una estrategia de vida. Y ahí que promueven la intención, el intento y el logro de objetivos. Las principales características de la atención son el umbral, ¿no? Hay un umbral de atención para despertarla. Hay personas que tienen un umbral normal, pero hay personas que tienen un umbral alto. Para despertar una atención hay que hay que llamarlo, hay que hacer algún movimiento y algunas veces en un examen producirle la sensación de dolor para ver si llega a atender o no. Entonces, ya el umbral es patológico en algunos momentos. El campo también es otra característica de la atención, ¿no? Los estímulos que se pueden atender simultáneamente. Pero a veces uno está sobreestimulado y no puede concentrarse porque está sobreestimulado. Bueno, me doy cuenta de esto porque cuando busco una información, por ejemplo, me aparece la propaganda en la pantalla y eso me distrae un poco. Me doy cuenta que distrae. Otra característica de la atención es que tiene un foco. Siempre la atención tiene un foco. Es al que se dirige la concentración. La concentración o tenacidad de la atención tiene profundidad, ¿no? Y también tiene duración en el tiempo. Una duración con poca fatiga es normal, ¿no? Y hay una flexibilidad en la atención. Uno atiende algo, pero está pendiente de otras cosas, solo que no le presta mucha atención, pero a veces hay que estar al tanto de lo que pasa alrededor también, porque hay que resolver otros problemas, algunas veces. Son características de la atención. Anormalidades de la atención. Una anormalidad de la atención es la elevación anormal del umbral de la atención. Los estímulos para despertarla son más elevados de lo habitual. Esto lo vemos en compromiso de conciencia, en depresión, en esquizofrenia, o cuando la persona tiende a estar abstraída. Un paciente con deterioro cognitivo podría estar abstraído, pero también los rasgos esquizoides de la personalidad. Hay una indiferencia normal de la atención también. Esto es la falta que se nota, es una falta considerable
de una disposición para interesarse por los acontecimientos. La persona es muy indiferente, es indiferente, una indiferencia normal de la atención. Es un déficit de la inteligencia social, de ahí que suele cursar la indiferencia normal con apatía. Hay indiferencia afectiva, que es apatía, pero al mismo tiempo hay una indiferencia normal de la atención. Esto se ve en esquizofrenia. La hipoprosexia es la disminución de la capacidad para mantener la atención en una tarea que se le da a la persona. Y esto por un tiempo prolongado. Se manifiesta con cansancio, fatiga, también con incremento del número de errores, hasta errores en la expresión verbal. Y esto se observa en depresión, en ansiedad, en los trastornos neurocognitivos también, ¿no?, que incluyen la demencia y el delirium. Hay hipoprosexia. La hiperprosexia es algo opuesto. La hiperprosexia es la intensificación excesiva de la atención. Generalmente hay una hipervigilia o hiperalerta, pero hacia un tema específico, o algún área específica de la realidad. En este momento de hiperprosexia, hasta se puede estar, el paciente puede estar incapaz de dar una respuesta a otros estímulos. Esto pues disminuye el rendimiento de la persona. Un grupo consiste en tener la propensión forzada a tomar conocimiento y prestar atención a algunas sensaciones. Aparece en ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo. Se observa en ansiedad, depresión y trastorno obsesivo compulsivo el estar atento a algo. Y el trastorno obsesivo compulsivo sufre mucho de esto, ¿no? Y esto les causa después un malestar. Bueno, durante el nuevo síntoma del obsesivo compulsivo está con ansiedad. Otro grupo de casos de hiperprosexia se dan cuando no hay temor, pero en episodio maníaco o en consumo de estimulantes. Y en temor con delirios, en ataques de pánico, estando despierto. El ataque de pánico puede darse cuando el paciente está dormido, ¿no? Pero si está despierto, entonces el paciente está con hiperprosexia, está con una tensión aumentada para ver dónde la focaliza. En el trastorno de estrés postraumático también, en el consumo de estimulantes, en el dolor crónico. El paciente con dolor crónico está muy atento a lo que le puede afectar, y sin darse cuenta el paciente está reforzando la sensación de dolor, no supera la sensación de dolor. La hipocondría también, el hipocondríaco está muy atento a si le funciona bien todo su aparato respiratorio, o si está sin ninguna sensación en alguna parte del cuerpo. La hipocondría, el paciente desconfía del cuerpo. El paciente con dolor crónico mejora mucho cuando
entrena su atención. Hay experiencias terapéuticas para entrenar la atención y poderla focalizar en algún tema en especial, y ahí alivia mucho su dolor. Inclusive personas que tienen que estar con la atención bien concentrada en un determinado objetivo, llegan a estar insensibles al dolor en algunos momentos. Algunos deportistas llegan a contar esto, que cuando están jugando, haciendo el deporte, están tan concentrados en el objetivo que no se dan cuenta que en una determinada jugada han chocado con otro jugador y se ha producido un moretón, por ejemplo. Y lo dicen después, cuando estoy jugando un partido no siento nada, ninguna molestia en el cuerpo. Y también una anormalidad de la atención es la perplejidad anormal. La persona está perpleja. La persona se sorprende de lo cotidiano. Esto puede darse en ansiedad, depresión, psicosis, y en la demencia leve o demencia moderada también puede estar la persona con perplejidad anormal. Eh, Está asombrado, el paciente con una demencia está asombrado de lo que va pasando, ¿no? No recuerda a qué experiencia asociarla, ¿no? Y está asombrado de lo que va pasando. Esto son anormalidades de la atención. Bien, jóvenes, eso es todo lo que he preparado para hoy día en esta revisión de la conciencia y de la atención. Doctor, buenas tardes. Soy la doctora León. Hola, doctora León, ¿qué tal? Sí, buenas. No, ¿Quizás hay alguna quería, pregunta? sí, sería bueno, porque hay por lo menos dos tipos de estupor, ¿no? Que bueno, yo sí he visto, ¿no? El catatónico, ¿no? Y Ajá. el estupor depresivo, ¿no? Ah, El catatónico, bueno, ahora como usted dice, es poco, lo vemos porque el tratamiento antipsicótico, ¿no? Se da tempranamente, ¿no? Pero algunas veces sí se ve, ¿no? El típico estupor catatónico, ¿no? Que ajá, el paciente toma posición, o sea, hay movimiento, ¿no? Pero el ajá. paciente está ensimismado y Sí, toma posiciones a veces hasta totalmente incómodas y por mucho tiempo, ¿no? Y a veces uno entra a la hospitalización y los encuentra en esta posición incómoda, ¿no? Pero es un paciente que así como está estuporoso, puede entrar en una agitación psicomotriz en cualquier momento. sin recuperar la conciencia. Así es, ¿no? ¿No? O sea, aparentemente está tranquilo, pero en cualquier momento puede entrar en una agitación psicomotriz, ¿no? A eso Eh, se le ha comparado estos estados con posturas de estatuas, ¿no? Y Ujú. ese síntoma le han puesto con nombre en latín, ¿no? El flexibilita seria. Ajá, Ujú. así es, así es. Y creo que se ve poco porque rápidamente ya se está usando antipsicóticos desde la emergencia, ¿no? Ujú. Pero todavía en algunos casos se puede ver, ¿no? Pacientes generalmente Claro. crónicos, ¿no? Pacientes Y crónicos. posiblemente en lugares alejados de los hospitales, lugares alejados Mm, en el ámbito rural, esto pueda ser observado con mayor frecuencia, ¿no? El paciente ujú, adopta posturas como si fuera una estatua por ujú. momentos. No está consciente en ese momento, está en el sudor. Así es, ¿no? Y pongamos el estupor depresivo, ¿no? Que también se ve en los casos de depresión muy profunda, ¿no?
en la cual me acuerdo de una paciente que había encontrado al hermano, habían asaltado la casa, lo había encontrado en un estado, pues, muerto, pero habían hecho muchas cosas con el hermano, ¿no? Y la policía, ¿no? Llegó y encima le echa la culpa al hermano Ah, que le alcanzaba los alimentos, ¿no? Entonces, como ella dijo que la llave, ¿no? La tenía su otro hermano, que era el único que podía entrar a la casa, la policía pensó, ¿no? O concluyó que era el hermano que le traía los alimentos que mató a este hermano que estaba en la casa, ¿no? Entonces ella entra en un sentimiento de culpa y en una depresión profunda y por muchos días se quedó sentada en el sillón, ¿no? Sin ir a descansar a la cama, ¿no? Y como la familia estaba en este problema policial, pues no le prestaron mayor atención, ¿no? Y cuando la trajeron a la emergencia estaba en un estado de estupor, pues depresivo, ¿no? Melancólico, que hay que diferenciarlo, ¿no? Son dos formas de estupor, pero que tienen origen diferente. claro, y entonces hay que tener hay que estar al tanto de lo que pasa con el paciente. A Así es. veces el clínico podría no saber cómo se llama el síntoma, pero tiene que Ujú. describirlo, ¿no? Un síntoma Así es. parece es raro, pero lo describe Ujú. y eso es una ayuda. Así es. Y Eh, y- bueno, yo he visto solo una vez un ujú. estupor maníaco, Ah, solo una vez, ya. ¿no? En una persona mayor, en un trastorno bipolar severo, llegó a un estado de manía donde el paciente ha Ujú, estado varios días, quizás 2 semanas puede haber estado con estupor maníaco. ujú, ya. Claro, eso hay que describirlo y ya ubicarlo Ujú. en el cuadro clínico que podría corresponder, ¿no? Al caso. Así es. Como usted dice, ¿no? A través de el estado de conciencia, si el paciente no responde, es mejor describirlo, ¿no? Tal como lo encontramos, ¿no? A qué responde, ¿no? Como usted dice, responde de repente a órdenes simples, ¿no? Y no responde pues a órdenes más elaboradas, ¿no? Hay que describirlo en historia, porque si tenemos un problema de conciencia, difícilmente vamos a poder aplicar evaluar los otros procesos mentales, Ujú. ¿no? Así Doctor, es. eh, y para todos los jóvenes, ¿no? No es que solamente a veces el paciente tiene un proceso mental alterado, ¿no? Puede tener varios procesos mentales alterados, por eso es que hay que, eh, o sea, describirlos, ¿no? Y saber qué procesos mentales, sí, qué procesos mentales han sido alterados, ¿no? Pongamos en estos pacientes esquizofrénicos que están hablando, o sea, están en una esquina, están alucinando, están escuchando voces, ¿no? Y de repente nosotros queremos entrevistarlo y lo vemos en un estado de atención, ¿no? Están atendiendo lo que ellos están alucinando, lo que ellos están escuchando, o sea, tienen alucinaciones auditivas, ¿no? Pueden tener delusiones del pensamiento, o sea, alteraciones del pensamiento, ¿no? Entonces, podría decir que están en una hiperprosexia, ¿no? Un problema de atención, pero que tienen otros procesos también alterados. ¿Es así, doctor? Este, en esta gráfica es donde mejor Ah, he ahí hablado de está. eso, ¿no? Claro. Ujú, Entonces, la voluntad necesariamente va a aplicarse con la atención normalmente, ujú, ¿no? Y hay patologías de la voluntad que se expresan también con alteración de la atención, ¿no? ujú, Porque uno tiene que seleccionar eh, los estímulos voluntariamente, ¿no? ujú, Bueno, la atención influye en organizar a la memoria
Entonces, son funciones mentales que aisladamente se entienden de manera parcial, pero también no deberíamos pensar que las alteraciones de las funciones se dan ahí de manera aislada, se dan de manera complementaria, ¿no? Porque las mismas funciones se desempeñan de una manera complementaria, ¿no? Entre sí. Entre sí. Entonces, aquí les he mencionado que la atención está vinculada a la conciencia, a la voluntad, a la memoria, a la acción. En esquizofrenia, el paciente esquizofrénico generalmente tienen hipoprosexia, ¿no? Podría ser que en algunos momentos estén con hiperprosexia, pero con referente a un punto. Generalmente el paciente esquizofrénico tiene una hipoprosexia porque esto está vinculado a la indiferencia, ¿no? A la indiferencia. Entonces, tenemos que distinguir la abstracción, una persona que está abstraída, a una persona que está mirándose a sí mismo, que está explorando a sí mismo. En una función normal, que es el insight, la capacidad de insight, uno reflexiona y hasta hace una meditación interna, está la persona atendiendo a su mundo externo. Pero cuando desatiende al mundo externo, pero no atiende a nada del mundo interno, también decimos que la persona está abstraída simplemente. Claro. Está bien, todo este diálogo que estamos haciendo, doctora, en verdad, le da más profundidad al tema que es puesto. Así es. Doctor, y últimamente, no sé si, bueno, yo que atiendo a algunos pacientes post-COVID, ¿no? Y que han estado en las unidades de cuidados intensivos, han quedado justamente con problemas en el sueño, porque ellos dicen, vivencian nuevamente situaciones que han ocurrido en la unidad de cuidados intensivos y tienen insomnio, ¿no? Y muchos de ellos exigen pues un hipnótico, ¿no? Por esta situación de volver a experimentar, como usted decía, ¿no? Vuelven a experimentar sensaciones muy difíciles que ellos han vivido, ¿no? Y muchos de ellos pues han quedado justamente con un estrés postraumático, ¿no? De la situación vivida. Y eso en las entrevistas posteriores se puede trabajar si es que se logra un contexto de mucha privacidad, ¿no? Y donde se le da un tiempo para que la persona pueda expresar esa experiencia. Y a veces eso lo tiene que volver a contar, ¿no? Varias veces. Así es. Sí, y hay buena cantidad de pacientes que están teniendo, ¿no? Quedándose con esa experiencia realmente en muchos traumática, ¿no? Muchos traumáticos. Muy bien, más bien yo dejo a los alumnos, si hay alguien que quiera preguntar. Creo que Al parecer no hay preguntas, doctor. No hay, ¿no? Sí, muchísimas gracias por informarme. Entonces, más bien, muchísimas gracias, doctor. Entender que esta es una primera parte de la psicopatología, ¿no? Que es importante, ¿no? Esto se comienza a entrelazar con los otros procesos también. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, ¿no? Muchas por gracias la atención. también. Gracias, doctor Rivera, por su clase. Buenas tardes.